El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Una vez más, muchas gracias por sintonizarnos. Es un privilegio para mí representar al Señor y ministrar su palabra una vez más. Espero que usted reciba fuerzas, ánimo, instrucción y bendiciones con la transmisión de hoy. Esa es mi oración. Es el deseo de mi corazón que estas grabaciones sean de bendición a muchos y con ese ánimo las preparé. Si usted no es salvo todavía, mi amigo, si usted no conoce a Cristo como Salvador personal, espero que dé ese paso de fe recibiendo a Cristo en su vida en este día. Tenga en cuenta que la voluntad de Dios para nuestras vidas es siempre lo mejor que podemos recibir. Ahora, vamos a tocar un tema muy solemne hoy. Es uno de los temas que no me agrada traer, ya que no es agradable hablar del castigo eterno de los perdidos en el infierno. Pero ese será el tema del programa de hoy. Es muy útil tratarlo. Ninguna serie en cuanto a la vida futura, o sea, la vida después de la muerte, estaría completa si omitimos la enseñanza y la doctrina bíblica del infierno y el castigo futuro. Pero antes de comenzar a desarrollar un tema tan solemne, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra, la cual nos ilumina y nos da un panorama del futuro. No tenemos que ir ni a una bola de cristal ni a un juego de cartas de tarot, ya que ninguna de esas cosas tienen que tener lugar en la vida de un cristiano. Te agradecemos por tu palabra. Todo lo que tú quieres que sepamos en cuanto al futuro está en tu palabra escrita y queremos agradecerte por ello. Haznos hombres y mujeres de la Biblia, tu palabra, Señor. Oramos en especial por los que están escuchando la programación hoy, aquellos que están enfermos en hospitales, en geriátricos, que tú los confortes, Señor. Oramos por los que están deprimidos, por los que están sufriendo, los que tienen el corazón roto, que tú los consueles en esta hora, Padre. Responde, por favor, esta oración conforme a tu voluntad, Dios, y bendice tu palabra en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar en cuanto al castigo futuro de los perdidos. Al decir perdidos, me refiero a aquellos que no son salvos. Los términos salvos y perdidos se emplean en contraste. En Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, querido oyente, si usted no es salvo, entonces está perdido, marcha hacia la perdición final. Si nunca ha nacido de nuevo, está perdido. Si nunca aceptó a Cristo como su Salvador personal, entonces no tiene Salvador, no tiene salvación, está perdido. La primera vez que intenté predicar en cuanto al infierno varios años atrás, me encontré pidiéndole al Señor que me dé cautela y sensibilidad para hablar del tema. Y hoy, para serles sincero, todavía siento cierta antipatía de mi parte para hablar del tema. Piénselo, tengo que decirle que no hay esperanza alguna para aquellos que mueran rechazando a Cristo. No es nada agradable cuando tengo que sentarme frente al micrófono y decirles a miles de personas que si mueren rechazando a Cristo les espera una retribución en el lago de fuego. No me hace sentir bien. Créame, yo creo lo que la Biblia dice. La convicción y la confirmación dada por Dios en cuanto a la agonía eterna de los perversos, de los perdidos, me trae pensamientos terribles, almas condenadas al tormento eterno. Me sale piel de gallina al pensarlo. Ojalá no fuera así. Yo preferiría decirle algo que sea más agradable, pero es mi deber traerle este mensaje, mi amigo. Ahora sé que este tema no es muy popular.
Desde aquella memorable época en la cual Jonathan Edwards predicó su potente y famoso mensaje titulado «Pecadores en las manos de un Dios furioso», la doctrina de la retribución eterna para los perdidos gradualmente se ha ido oscureciendo. Un periódico publicó la siguiente nota. Un capellán naval dijo que algunos oficiales navales le prohibieron decirle a sus hombres que estaban en peligro de ir al infierno. Este capellán del ejército dijo que uno de sus superiores lo escuchó predicar acerca del arrepentimiento y la condenación eterna y le juró que no se predicaría más del infierno en su embarcación. Bien, mi querido oyente, eso es en la actualidad lo más normal. Un humorista internacional muy reconocido que falleció hace unos años atrás se refería al cielo como un lugar tremendamente aburrido, poblado por una gran cantidad de religiosos pedantes e individuos agresivos y desagradables, a lo que agregó: el infierno tendrá el peor clima, pero sin lugar a dudas la compañía allí será mucho más alegre y vivaz. Ah, mis amigos, siento pena por ese hombre, desde ya que él no creía en el infierno, ya que insistía que aquellos que estuviesen a cargo de su entierro no leyeran nada cristiano, ya que por los términos empleados, según él, es una de las cosas más paganas que nuestros ancestros nos han dejado. Él dijo: ustedes pueden leer ese Salmo 23, pero no lean nada que hable de un infierno y fuego en mi funeral. Bueno, este hombre habrá sido un humorista, pero ninguna clase de humor va a librarlo de la agonía y de la angustia que su alma estará experimentando. Lo mejor que este humorista ha dicho del Señor Jesús fue que se trataba del mejor caballero que jamás habría vivido. Sí, Jesús fue un caballero, pero ese halago no lo ayudó para nada. El Señor Jesús responde todo halago con las siguientes palabras: usted debe nacer de nuevo. Dios describe a cada persona que rechaza la palabra de Dios y se burla como a fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ese texto lo leemos en Judas, versículo 13. Algún día las cosas se darán vuelta y el que mora en los cielos se reirá, dice el Salmo 2. Versículo 4. Ahora, me da pena por este humorista y los miles y miles de seguidores que, como él, murieron sin Cristo y conscientemente pasaron a una eternidad de tormentos y luego en el infierno del cual ellos mismos se reían. Este humorista pidió que se leyese el Salmo 23 en su funeral porque ese texto no hace ninguna referencia al infierno o a un castigo. Bueno, no propongo un debate teológico en cuanto al contenido del Salmo de David, el Salmo 23, pero podemos decir sin miedo a contradecirnos que el conocimiento bíblico de ese humorista fue su propio perjuicio. El autor del Salmo del Buen Pastor es también el autor de la vida y el futuro. La profecía bíblica concerniente al futuro es muy clara y certera. El mismo Espíritu Santo que inspiró la escritura del Salmo 23 escribió los mismos pasajes que hoy vamos a estudiar en nuestro programa en cuanto al juicio final y al infierno. Bueno, primero vamos a repasar algunas de las teorías falsas en cuanto al futuro y el infierno. ¿Sabe? Existen muchas teorías conflictivas en cuanto a este tema. Por supuesto que las que voy a darles ahora deben ser catalogadas como falsas. Se tratan de teorías humanas que no cuentan con el apoyo de la palabra de Dios. Así que solo vamos a ver una breve referencia de cada una. En primer lugar tenemos la teoría de la inmortalidad condicional. ¿Cómo? Bueno, ese es el término teológico. No se encuentra en la Biblia. Esta teoría está basada en el error de que todos los que no reciban la vida eterna van a morir como los animales y dejarán de existir. Esta teoría entonces dice que al recibir el regalo de la vida eterna, uno no se tiene que preocupar para nada en cuanto al futuro. Y si alguno muere sin tener la vida eterna, no será castigado con el tormento eterno, sino que será aniquilado y no sabrá nada en cuanto al futuro. Bueno, esta es la teoría de la aniquilación y no es bíblica. En segundo lugar tenemos la teoría del universalismo.
La teoría universalista habla en cuanto a una redención universal. Por ejemplo, cierta cantidad de versículos bíblicos son utilizados para probar que Cristo murió por todos y por eso todos serán salvos al fin. El universalismo utiliza versículos como, por ejemplo, Colosenses 1:28, que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, desde ya que el apóstol Pablo no quiso decir que todo hombre sobre la faz de la tierra se presentará perfecto en Cristo. Las palabras a todo hombre solo pueden referirse a aquellos que recibirían la epístola, o sea, a los santos y fieles hermanos en Cristo de Colosas. Esta teoría no niega que todos los seres humanos están perdidos por el pecado, pero sí dice que todos los hombres serán salvos y obtendrán la vida eterna. Pero el universalismo pasa por alto el fundamento bíblico que dice que la salvación y la vida eterna solo se aplican a aquellos individuos que aceptan personalmente dicho regalo. Uno no puede demandar la salvación en base al universalismo. Usted debe creer individualmente en el Señor Jesucristo para ser salvo. Así lo declara la palabra de Dios. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchos otros pasajes en la Biblia lo dejan bien en claro. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no hay salvación fuera de la fe en Jesucristo, fuera de la aceptación personal del Señor Jesucristo como Salvador. Luego tenemos otra teoría, la teoría llamada de la restauración. Esta teoría, por supuesto, no apoya la realidad del infierno y atrae a los universalistas, ya que no niega que todos los hombres están perdidos, sino que en algún momento y en algún lugar toda la creación, incluyendo Satanás y los ángeles caídos, serán restablecidos o reconciliados con Dios. Pero esta teoría es absurda, ya que es contraria a la razón y al sentido común. Los que apoyan esto se basan en dos versículos. Citan las palabras del Señor Jesús. ¿Se lo imagina? Jesús dijo en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, tenemos que tener cuidado con no utilizar estas palabras del Señor fuera de contexto y creer la enseñanza absurda de esta teoría. Nuestro Salvador nunca dijo que todos los hombres se salvarían por su crucifixión. El doctor Gabelein, en su comentario del Evangelio de Juan, dice: la analogía de otros textos muestra claramente que el único sentido razonable es que la crucifixión de Cristo atraería a personas de todas las naciones, tanto gentiles como judíos. También es posible que este versículo tenga una aplicación futura. En el versículo anterior, o sea, en el 31, que está conectado con el 32, obviamente, Jesús había hablado del futuro, cuando el príncipe de este mundo será echado afuera. En aquel día los hombres serán atraídos a él. ¿Cuándo? Cuando el príncipe de este mundo sea echado fuera. Entonces vemos que durante el milenio el diablo será encarcelado y, a causa de ello, no podrá influenciar a las personas. Existe otro versículo muy utilizado por los que apoyan la teoría de la restauración. Se trata de una de las declaraciones de Pedro en Hechos capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Permítame leerle estos 3 versículos. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí, una vez más, los maestros de falsas doctrinas aprovecharon una frase de las Escrituras y la arrancaron de su contexto original para que encaje en sus creencias. Es la frase «los tiempos de la restauración». Pero esta frase no puede interpretarse correctamente si no se aplica a Israel. Recuerde que este mensaje de Pedro está dirigido a judíos.
Al comenzar su discurso, él dijo en el versículo 12, varones israelitas. Se trataba de restitución de todas las cosas para Israel cuando Cristo venga a restaurar la nación a la cual el apóstol se refería. Debemos dejar estas declaraciones dentro de su contexto original. Inmediatamente nos encontramos limitados al definir la declaración de Pedro, ya que debemos limitarla a la restauración de Israel a su propia tierra. No obstante, en ninguna parte de las Escrituras encontramos algo que nos haga pensar que los malvados e incrédulos sean salvos alguna vez. Esta teoría además depende grandemente de lo que Pablo dijo en Filipenses 2, versículos 10 y 11. Escuchen esto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, mis queridos oyentes, este pasaje significa que toda la creación, animada e inanimada, en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra, confesará, o sea que declarará públicamente que Dios el Padre ha dado a su Hijo. No existe ni la más mínima indicación en Filipenses 2, 10 y 11 que todos los hombres que acepten la autoridad de Cristo sean salvos o tienen que ser salvos. Mientras nuestro Señor estaba aquí en la tierra, los demonios reconocieron su autoridad. Uno lee pasajes como Marcos 1, 24 y 34, Marcos 3, 11 y 12, y sabe que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Aún así, los demonios confesaron con mucha frecuencia quién era Cristo. En Marcos capítulo 5, los demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, mis amigos, debemos estar alertas a estas falsas doctrinas en cuanto al futuro del hombre. La Biblia enseña en cuanto a un lago de fuego, un lugar en el cual va a haber tormento, condenación, el juicio de Dios sobre todos los que murieron rechazando a Cristo. A mí me hubiera gustado que no fuese así, que no tenga que decirles esto, pero mis queridos oyentes, esta es la verdad y tendrá que creerlo. Ahora, vamos a tomar el estudio desde otro ángulo. Escuchamos muchas veces que Dios es tierno, bueno y que perdona. Entonces algunos dicen que Dios no puede dejar que personas sufran en el infierno, rogando por el amor y la lástima de Dios. Hay personas que insisten en que Dios no permitirá que sus criaturas perezcan. Ahora, hay muchos dichos sentimentales acerca del amor de Dios que son citados para apoyar esta teoría, que Dios no dejará que un alma sufra tormento por la eternidad. Pero nunca debemos olvidarnos que el escapar del infierno no depende del amor de Dios, mi amigo, sino del arrepentimiento y la fe de cada individuo en la obra completa de Cristo en la cruz. Dios es amor, es verdad, pero el hombre tiene libre albedrío. El hombre no es condenado al infierno por Dios, sino que va a ir al infierno por haber rechazado voluntariamente el escape que Dios proveyó para la paga del pecado. Se trata de la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Dios era amor en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el pueblo de Israel fue castigado por sus pecados. Dios es amor, pero no abre las puertas de la cárcel para que salgan los que están pagando sus crímenes. Ese es el tratamiento justo que la sociedad tiene para proteger a las personas de la maldad de los criminales. Y desde ya, el cielo no sería un lugar ni seguro ni deseable si no hubiera protección del mal. Si los malos estuvieran en el cielo, sería un insulto a la justicia y honor de Dios que Él permitiese que los injustos, los que rechazaron a Cristo, compartan la eternidad con aquellos que amaron al Señor Jesús. La consecuencia natural e inevitable del pecado es el castigo. El hecho de castigar a un niño no significa que los padres no lo aman. El pecado condena, mi amigo, tal como el fuego quema, y Dios lo justifica al hacer efectiva la ley de que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Una vez alguien vino y me dijo, no puedo creer que un Dios de amor envíe a alguien al infierno. Y yo le respondí, mire, la verdad que no estoy de acuerdo con usted. Si uno termina en el infierno,
no es porque Dios lo mandó allí, sino porque usted eligió ir allí. Dios tiene algo mejor para cada ser humano. Dios ha preparado un escape. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero usted tiene que ver de la manera que Dios lo estableció. Dios solo tiene una manera de salvar personas, y es a través de la persona de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, usted debe aceptarlo así como es. Pero, ¿y qué hacemos con el infierno? ¿Es el infierno un lugar verdadero? Bueno, algunas personas se enredan en sus pensamientos de ojalá que no. Alguien dijo una vez que las llamas del infierno son los tormentos de la conciencia. De lo que sí estamos seguros es que los tormentos de la conciencia serán parte del castigo eterno. Pero el infierno no consistirá solamente en eso. Nunca podemos estar de acuerdo con los que dicen que el infierno es la tumba. Uno tiene que estar engañado o debe ser falto de entendimiento para decir algo así. Cuando el hombre rico murió, fue al infierno y clamó, ten misericordia de mí, estoy atormentado en esta llama. Eso lo leemos en Lucas 16:24. Desde ya que él no estaba simplemente en una tumba, su cuerpo habrá estado en la tumba, pero no su espíritu. Él estaba en el infierno, siendo atormentado. Tenía 5 hermanos que quería que se salvaran, para que no terminaran en el mismo lugar de tormento que él. Mi querido amigo, el arrepentimiento y la conversión van a librar a una persona del infierno, pero no de la tumba transitoriamente. Mis amigos, la tumba y el infierno, lo que quiero decir es que no son lo mismo, ni por un segundo. Los cuerpos de todos los hombres, excepto aquellos que estén vivos cuando el Señor arrebate la iglesia, los cuerpos de todos los hombres regresarán a la tierra. Pero el infierno no es la tumba. El cuerpo del hombre rico estaba muerto, pero ese hombre sabía que su alma estaba en un lugar terrible, tangible, real. Sí, el castigo futuro existe y será real, literal. El infierno no es la tumba. El cuerpo del hombre rico estaba muerto, en los términos que leíamos ahí en Lucas, pero ese hombre sabía que su alma estaba en un lugar tangible, terrible, real. Sí, mi amigo, el castigo futuro existe y será literal, será realidad. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy y quiero agradecerles por escucharnos. Hemos iniciado este estudio sobre el infierno a manera de advertencia. Por favor, oren por mí mientras continúo con esta serie de estudios, ya que no es sencillo tratar temas así. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en este mismo horario y punto del dial. Hasta la próxima. Y sigan mirando hacia arriba. El Señor viene pronto. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.